Casi estaba por anochecer y Claudia no veía la hora que llegaran a su nuevo hogar. Ya llevaban horas viajando y sus padres no paraban de discutir y reclamarle por qué había sido tan tonta para salir embarazada a tan corta edad. La jovencita se sentía muy asustada por lo que le esperaría en el futuro. Apenas tenía 15 años y en unos meses le tocaría lidiar con la responsabilidad de ser madre. Sus padres se echaban la culpa uno al otro por no haberle puesto atención a su única hija. Eso sin contar que los dos estaban molestos, debido a que tenían que mudarse para no dar de hablar a todo su círculo de amigos y familiares. Pues el que su hija hubiera salido embarazada a tan corta edad era una completa vergüenza, y no estaban dispuestos a que sus allegados los estuvieran señalando o escuchar murmullos sobre ellos. Antes de llegar a la nueva casa, Claudia se pudo dar cuenta que desde ese entonces le tocaría vivir un poco alejada de la ciudad más cercana, donde trabajarían sus padres. Cuando llegaron al lugar, la jovencita pudo percatarse que le faltaban muchos arreglos a aquella casa. Todo lucía muy antiguo. Era obvio que nadie había vivido allí por mucho tiempo. Adentro era muy oscuro. Había mucho eco y los focos de luz no servían casi en su totalidad. Su padre la condujo a la que iba a ser su nueva habitación y estando allí le dijo algo que la hizo romper en llanto. Uno de mis mejores amigos nos ha prestado esta casa mientras tu madre y yo conseguimos trabajo. Todo esto no hubiera sido necesario si no estuvieras de regalada en la escuela. Ahora nuestras vidas van a ser muy difíciles, que estoy dispuesto a aceptar mis desgracias, pero solo porque estoy feliz de que ya no volverás a ver a ese insolente que tuvo la dicha de embarazarte. Solo eres una tonta que se dejó calentar el oído por un pobretón que quería aprovecharse de ti. Ahora te quedarás encerrada en este lugar criando a ese mocoso. Afortunadamente, estamos muy lejos de la ciudad, pues tu madre y yo no queremos otra sorpresita con el primero que te encuentres por la calle. Después de aquellas duras palabras, el padre de Claudia cerró la puerta con fuerza y dejó a la pobre jovencita con el corazón partido. Se sentía muy vulnerable. No se explicaba cómo su vida pudo cambiar tanto de un momento a otro. Aún así, se decía a sí misma que debía ser fuerte por el pequeño que llevaba en el vientre. A pesar de que Claudia era una chiquilla, tenía un buen instinto maternal. Después de ese día, la jovencita, quien no estaba acostumbrada a estar sola, tuvo que habituarse a vivir en esa lúgubre casa sin compañía de nadie. Afortunadamente, los padres de Claudia pudieron conseguir empleo en la ciudad cercana, pero no tenían puestos muy relevantes como los que acababan de dejar en su pueblo natal, por lo que debían esforzarse mucho más que sus compañeros de trabajo para poder escalar y así retomar su antiguo nivel económico. De esta manera, volverían a codearse con personas de alcurnia e intentarían mejorar su vida. Pero como le dedicaban tanto tiempo al trabajo, no estaban al pendiente de su hija. La verdad es que estaban muy decepcionados de ella. Creyeron que dejarla sola y aislarla
sería un buen castigo para que pensara en el error que cometió. A duras penas, su madre la acompañaba a los controles de su embarazo, y ésta no lucía para nada contenta cuando veía a su nieto en el ultrasonido, a diferencia de Claudia, que cada vez que salía de ese horrible lugar en donde vivía e iba a ver en qué estado se encontraba su hijo, se sentía la más feliz del mundo. Cuando a la jovencita solo le faltaban 3 meses para dar a luz, el padre de Claudia fue visitado por el señor Jaime, quien era el que le había prestado su antigua casa para que se alojaran y no tuvieran que verse en aprietos pagando costosos arriendos en la ciudad. El padre de Claudia se desvivía en atenciones ante su amigo, quien solo se quedaría un fin de semana en ese lugar, pues no quería incomodar a sus inquilinos. El señor Jaime parecía un buen hombre. Era muy amable y, a decir verdad, no aparentaba la edad que tenía. Se notaba que éste cuidaba mucho su aspecto personal y seguía las tendencias de la moda, algo que le pareció interesante a Claudia. La jovencita lo observaba desde las escaleras, ya que su padre le prohibió acercarse mientras ellos conversaban y disfrutaban de unos tragos. Pero cuando llegó el momento de cenar, la jovencita tuvo la dicha de poder escuchar a ese hombre, quien contaba muchas anécdotas de lo que habían vivido en sus viajes por el mundo. También hacía que Claudia y su madre rieran sin parar por sus chistes. El señor Jaime se podría decir que era un hombre encantador, pero no era del todo perfecto, pues cuando todos se fueron a sus habitaciones, cansados y con los efectos de la bebida, él aprovechó para visitar la habitación de Claudia durante la madrugada. A la ingenua jovencita le pareció muy extraño ver a ese hombre en su cuarto, y estaba a punto de gritar cuando Jaime le dijo: «Tranquila, muchachita, no quiero hacerte ningún daño. Es solo que yo nunca voy a poder tener hijos, y me intriga mucho el pequeño que llevas en tu panza, por lo que quería pedirte un favor. Quiero sentir cómo se mueve tu futuro hijo. Será nuestro secreto. No es nada malo. Nadie tiene por qué enterarse. Además, no creo tener la oportunidad de conseguir el amor de una jovencita tan hermosa como lo eres tú». El señor Jaime era muy astuto. No actuaría a primera instancia y quedaría como un mal hombre ante los padres de Claudia. Así que éste solo buscaba ganarse la confianza de primera mano de la muchacha. Esa noche, él logró recostarse en la cama y acariciar la barriga de Claudia, quien pensó que ese hombre no era alguien con malas intenciones y que solo anhelaba tener un hijo. A la mañana siguiente, los padres de Claudia ni siquiera sospecharon lo que su supuesto amigo hizo cuando ellos estaban dormidos, pero sí pudieron notar que su hija ya no quería quedarse en su habitación como habían acordado, y en ocasiones ella interrumpía sus conversaciones con el señor Jaime, algo que se sintió como una insolencia para el padre de Claudia. Así que en medio de una conversación, éste enfureció y mandó a la jovencita a su habitación nuevamente. Pero Jaime trató de calmar a su amigo, haciendo lo posible para que Claudia lo siguiera acompañando. «Vamos, amigo mío,
no es necesario ser tan severo. Además, en unas horas me iré y pasará mucho tiempo para que nos podamos volver a ver. Deja que se divierta un poco la muchacha. En unos meses será una madre primeriza y tu nieto no le dejará tiempo libre. Claudia creyó que podía confiar en ese señor. Le gustó mucho que abogara por ella y mediara con su padre para que la dejara estar presente en las conversaciones. Ese fin de semana fue muy bonito para la jovencita, quien llevaba meses estando sola en aquel lugar, producto de que había avergonzado a sus padres en el pasado, casi sin hablar con nadie, ya que sus padres llegaban muy tarde por la noche solo a dormir, por lo que sentir que el señor Jaime se preocupaba por ella le hizo muy bien. Afortunadamente, ese extraño señor se marchó como les había prometido a los padres de Claudia. Apenas si sabían de él una vez al mes por mediante una llamada. Pero Claudia, a decir verdad, siempre esperó que éste volviera. Finalmente, Claudia pudo dar a luz y tuvo a un hermoso varoncito a quien llamó Oliver. El pequeño llegó al mundo para acompañarla en ese lúgubre lugar en donde vivía. A la jovencita se le hizo muy complicado ser madre, pues sus padres casi no la apoyaban, por lo que se podía decir que no tuvo una muy buena guía de cómo criar a su querido hijo. Pero al cabo de un año, tuvo nuevamente una inesperada visita. El señor Jaime fue a ver a sus amigos y quiso conocer al nuevo integrante de la familia. Este hasta le compró regalos al pequeño Oliver. La joven madre estuvo muy contenta con la presencia de aquel hombre, pero los padres de Claudia empezaron a tener un poco de sospechas por cómo actuaba su amigo. Así que estos le dejaron en claro a Jaime que no querían que se le siguiera acercando a Claudia, algo que el señor Jaime no dejaría que pasara. Así que actuó enseguida para intentar calmar a los enfurecidos padres. Amigos, vamos, no creerán que sería capaz de algo así. Además, esta vez he venido con regalos, no solo para Claudia y el pequeño Oliver, sino también quiero que firmen los documentos que los hacen dueños de esta casa. Pensé en un primer momento en venderla, pero sería incapaz de cobrarles un centavo a personas tan trabajadoras y buenas como lo son ustedes. Los padres de Claudia quedaron paralizados con la oferta de su amigo. No podían creer que Jaime fuera tan buena persona. Estos no supieron cómo agradecer aquel acto, pero aún así fueron firmes con su decisión de que no se le acercara mucho a su hija, algo con lo que Jaime estuvo de acuerdo, o al menos eso fue lo que les hizo creer, ya que después de ese fin de semana, el hombre fingió marcharse del lugar. Pero en vez de marchar a casa, se hospedó en el hotel más cercano, donde esperaría a que los padres de Claudia se fueran a trabajar para que él pudiera estar a solas con la muchachita, sin que nadie lo estuviera vigilando cuando se le acercara. A la mañana siguiente, ese extraño hombre observó de lejos cómo los padres de Claudia salían de casa, dirigiéndose hacia su trabajo. Así que él, a paso lento, fue a la casa donde lo esperaría la joven Claudia. Cuando estaba a punto de llegar, trató de no hacer mucho ruido. No necesitó que nadie le abriera la puerta,
ya que él conservaba un juego de llaves. Cuando entró al lugar, pudo escuchar al pequeño Oliver llorando en la habitación de la jovencita. En ese momento, supo dónde se encontraba su objetivo y fue por ella. Cuando abrió la puerta de la alcoba, Claudia echó un grito asustada. ¿Cómo entró? ¿Qué hace usted aquí? Sabe muy bien que mis padres no se encuentran. No se acerque, pues si lo hace, llamaré a las autoridades. El señor Jaime debía calmar a la jovencita como diera lugar, pues sus amigos no tenían que enterarse que él había estado allí, si no tendría serios problemas. Así que hizo lo que en el pasado le habría funcionado muy bien. Trató de hacerle entender a Claudia que él no era una mala persona. Perdóname, muchacha, es solo que tus padres son muy exagerados. No quiero hacerte daño alguno. Solo quiero tener en mis brazos por un momento al pequeño Oliver. Ya sabes que yo nunca podré tener hijos y me llena de alegría y ternura los recién nacidos. Eso sin hablar que gozo con tu presencia, pues eres una chiquilla muy bella y prometo que si dejas que me quede un rato, no haré nada malo. Además, te hace falta un poco de compañía. Este puede ser nuestro secreto. Claudia se calmó un poco con las palabras de aquel hombre, pero a decir verdad, le pareció un poco extraño su accionar. Aunque él tenía razón, estaba cansada de estar sola y no le vendría mal tener un amigo con quien poder conversar. La muchacha pasaba mucho tiempo en aquella vieja casa, sin compañía de nadie más que su pequeñito. Así que aceptó la propuesta del señor Jaime, quien quedó muy complacido con la decisión de la jovencita. En ese entonces se le haría más fácil intentar seducirla, pues el hombre tenía un extraño gusto por las jóvenes de su edad. Era por eso que Claudia le llamaba tanto la atención, y como ya había tenido un pequeñito, creyó que no se le haría muy difícil estar con ella. Afortunadamente, ese día el hombre no quiso forzar a Claudia a tener algo con él. Jaime solo hizo lo que mejor sabía hacer: hacerla reír y hacerle muchos cumplidos para que la joven se sintiera especial, dándole mucho cariño al pequeño Oliver. Así se aseguraría de poder volver cuando él quisiera, y Claudia no tendría ningún problema ni le diría a sus padres palabra alguna sobre su secreto. El señor Jaime con el tiempo logró su objetivo. Sus visitas se hicieron más frecuentes y los padres de Claudia nunca se enteraron de que ese hombre visitaba a su hija mientras ellos trabajaban, y al cabo de unos meses convenció a la ingenua de Claudia de tener una relación a escondida de sus padres. Y cuando ella tuviera la mayoría de edad, partirían a un mejor lugar juntos. El pequeño Oliver, con el tiempo, se acostumbró a ver a ese hombre con buenos ojos. Y con el paso de los años, cuando Claudia apenas cumplió la mayoría de edad, la tonta enamorada huyó de sus padres junto con aquel hombre, quien ya llevaba mucho tiempo trabajándola y haciéndole creer que lo que hacían no estaba mal, y que el amor que sentían el uno por el otro era completamente sincero. Los padres de Claudia se escandalizaron cuando su hija partió de casa, sobre todo porque se fue con el que ellos pensaban que era un gran amigo. En ocasiones,
intentaron hacerle entender que no era una buena idea lo que estaba haciendo. Pero la joven ya había cumplido 18 años y Jaime la manipuló para que fuera firme con la decisión que había tomado ante sus padres, quienes no se imaginaron cómo era que había ocurrido todo aquello. Claudia, cuando recién se mudó con el hombre que amaba con locura, todo lo veía perfecto. Su hijo crecería en una familia sana. El pequeño Oliver tendría un padre cariñoso, quien sería su guía en el futuro. Pero a medida de que iban pasando los años, Jaime fue perdiendo interés en Claudia. A la jovencita le pareció algo normal. Después de todo, en ese entonces él ya tenía 50 años. Pero un día se dio cuenta de algo que la dejó pensativa, pues los fines de semana, que anteriormente pasaban juntos como una familia, Jaime los había tomado para salir a divertirse con sus amigos. O al menos eso era lo que éste decía cuando llegaba a casa, apestando a bebida, y se recostaba a su lado totalmente ebrio. Pero un día Jaime no tuvo tanto cuidado como de costumbre. Este llegó a casa poseído por la bebida y se fue a la cama sin ocultar las fotos que conservaba en su saco. Así que cuando Claudia fue a lavar su ropa, se dio cuenta que era lo que su pareja hacía los fines de semana, que decía estar con sus amigos. Pues encontró unas fotografías de Jaime junto con varias jovencitas que parecían no tener 18 años. Pero lo que más le impactó a Claudia era que no solo era una chiquilla, sino que tenía muchas fotos comprometedoras con distintas muchachitas. Es en ese entonces que se dio cuenta que aquel hombre no estaba bien de la cabeza y que ella solo fue un trofeo para él. Pero como ya no era una jovencita, este había perdido interés. Aquello fue muy difícil de aceptar para Claudia, quien creía que ese hombre en verdad la amaba. Claudia no dudó en reclamarle a Jaime por lo que había descubierto, pero a él ya no le importaba tenerla cerca y le dijo algo que ella jamás imaginó. ¿Qué querías que hiciera? Has perdido todo tu encanto. Me esforcé por ocultar mis cosas, pero te has convertido en una intrépida que no respeta mi espacio. Ya es hora de que te vayas acostumbrando. No me gustas en lo absoluto. Y últimamente me estoy divirtiendo bastante con mis amiguitas. Así que al menos agradece que te alimento, te doy un techo y soy bueno con el pequeño Oliver. No habrá hombre que te acepte con un hijo, y ni hablar de tus padres. Ellos fueron muy claros la última vez que vinieron a verte. Solo eres una decepción para ellos, y no quieren volver a saber de ti. Claudia quedó sin palabras al escuchar a ese hombre. Se dio cuenta que dependía completamente de él. Así que trató de no prestarle atención a lo que éste hacía y obviar cada señal que le decía que la estaban engañando, pero le fue completamente imposible. Ella amaba con el corazón a ese hombre. Él era todo su mundo y no pudo soportar tener que compartirlo con otras mujeres. Así que cayó en depresión y no se alimentó muy bien por mucho tiempo, hasta que enfermó y el día menos pensado abandonó este mundo dejando al pequeño Oliver en manos de ese horrible rufián, quien no hizo más que hacerle daño desde que la conoció. El pequeño Oliver tenía 10 añitos cuando su madre partió de este mundo. Él nunca supo su historia,
y Jaime nunca le confesaría qué era lo que había ocurrido con su madre. Aquel hombre solo le dijo que se había ido producto de una rara enfermedad, pero le aseguró que todo estaría bien, ya que él se encargaría de que nada le faltara, al menos hasta que cumpliera la mayoría de edad. Y así fue. El pequeño Oliver estudió y tuvo un techo donde protegerse gracias al señor Jaime. Claro que después de unos años se dio cuenta de que Jaime los fines de semana llegaba ebrio a casa, en compañía de unas muchachitas. Pero Oliver se dijo que era completamente normal. Después de todo, su madre ya no estaba allí, y el señor Jaime debía continuar con su vida de alguna manera. Cuando Oliver finalmente cumplió la mayoría de edad, Jaime le dijo que no podía costear sus estudios universitarios, por lo que su mejor opción era que se entregara al servicio de la nación. Allí podría tener una carrera y con el tiempo le daría un buen rumbo a su vida. Así que el joven muchacho tomó el consejo de su tutor. Después de todo, este nunca se había portado mal con él. Oliver se enfocó en su carrera y con el paso del tiempo no volvió a saber nada sobre el señor Jaime, pero siempre tuvo una buena referencia de él. El joven muchacho logró conocer el amor y formó una familia con una hermosa muchacha, con quien tuvo una pequeñita a quien llamó Claudia, como su difunta madre. Todo para el joven muchacho marchaba muy bien. Su pequeña era la luz de sus ojos, pero un día recibió una llamada que cambiaría todo. Se trataba del señor Jaime, quien ya era un anciano que se encontraba en la bancarrota. Este le pidió que lo acogiera por un tiempo en su hogar. Oliver no se pudo negar después de todo lo que ese hombre había hecho por él, y cometió el gran error de meter a aquel anciano que no era de fiar en su hogar, junto con su esposa y su pequeña Claudia, quien apenas tenía 6 añitos en ese entonces. En poco tiempo, la esposa de Oliver pudo darse cuenta que el señor Jaime trataba de una manera muy extraña a su hija, y le dio miedo compartir su hogar con él, pues aquel anciano no le inspiraba confianza alguna. Por lo que cuando Oliver llegaba a casa a pasar unos días con su familia y relajarse, este no hacía más que escuchar las quejas de su esposa sobre el pobre anciano que fue su tutor y quien ayudó a su madre a criar de él desde que era un chiquillo. Pero este lo defendía y le decía a su esposa que estaba alucinando cosas que no pasarían nunca. «Estás loca, mujer. Él es como un padre para mí y sería incapaz de hacerle daño a nuestra hija. Será mejor que dejes a un lado esos disparates, ya que de no ser así, voy a tener que pedirte que te vayas de mi casa». Desafortunadamente, Oliver no quiso escuchar a su mujer, así que al cabo de unos años tuvieron que separarse. El joven muchacho logró tener la custodia compartida de su hija, pero como su trabajo demandaba mucho tiempo, en ocasiones enviaba al señor Jaime a que fuera a buscar a su pequeña y pasara algo de tiempo con ella. Después de todo, él era como su abuelo. Pero un día el joven no avisó que iba a llegar a casa antes de tiempo. Él le daría una sorpresa a su hija y a su padrastro su llegada, pero nunca se imaginó que el sorprendido sería él, pues cuando llegó a casa
pudo notar que en las áreas comunes no se encontraba su pequeña ni mucho menos el señor Jaime. Y cuando fue a una de las alcobas, pudo encontrar a la persona en la que más confiaba, aprovechándose de su pequeña hija. Oliver enloqueció de ira y arremetió contra aquel hombre. Los vecinos pudieron escuchar unos gritos salir del lugar y llamaron a las autoridades para que fueran a ver qué estaba pasando en esa casa. Pero cuando éstas llegaron, ya era demasiado tarde para el señor Jaime. Desafortunadamente, Oliver fue tras las rejas por haber perdido los cabales y no dejar que la justicia hiciera su trabajo. Con el paso del tiempo, las pocas llamadas que el hombre podía hacer desde que estaba encerrado eran dirigidas a su hija, para pedirle perdón a ella y a la que fue su esposa por no haberle creído cuando ella lo alertó de aquel malvado hombre. Queridos amigos, la pequeña Claudia tuvo que vivir cosas terribles a manos de ese hombre, porque su padre no escuchó ni puso atención a las inquietudes de su esposa. Y como ese malvado señor, existen muchas personas en el mundo quienes tienen un tornillo flojo en la cabeza y quieren hacerle daño a chiquillas que ni siquiera han cumplido los 18 años. Siempre debemos estar atentos con nuestros hijos cuando alguien que no es de fiar se les acerca, para que este tipo de historias no tengan que volver a repetirse. Te envío un fuerte abrazo como es de costumbre y te espero con la siguiente reflexión. Te invito también a dejarme un comentario aquí abajo y gustosa te saludaré como es de costumbre. Así también ayúdame compartiendo esta historia con amigos y familiares para que nunca más una pequeña tenga que pasar por cosas similares. Y bendiciones.